Es un asunto espiritual, conectarse con el mundo natural y su entorno. Me tranquiliza, me da una sensación de paz y tranquilidad. Quiero estar lo más vinculado posible con el agua. Durante el comercio de esclavos se realizaron más de 40,000 viajes. Eso implicó unos 12,000 barcos o más. La ironía de esto es que en arqueología tenemos documentados solo 5 o 6 de esos barcos y cada barco cuenta una historia única. Este tipo de material había en la tierra de la aldea Macua en Mozambique. Son cuentas para comerciar. Seguramente conocen el comercio de cuentas. Se intercambiaban por muchas cosas, incluyendo personas africanas. Lo que hacemos es tomar algunas y colocarlas adentro. Luego hacemos una pequeña inmersión y un pequeño ritual. Hablamos de la razón de estar aquí. Y mientras estamos en el agua, tenemos que escuchar con atención las voces ancestrales que intentan dirigirnos hacia estos naufragios. Después del ritual, guardamos estas hasta que esas voces cobren vida otra vez. A shipwreck discovered in the Mobile-Tensaw Delta is not the Clotilda after all. Experts have several reasons proving this wasn't the Clotilda. 110 slaves were brought to the U.S. on the Clotilda. He thought after 160 years, the remains of the last slave ship. Muchas personas creen que nunca lo encontrarán. Nunca busqué el sitio del naufragio, nunca me interesó el lugar del naufragio, porque cuando contaron todas esas historias yo solo quería oír que habíamos logrado salir del agua. Solo eso me importaba. Si lo encuentran, me gustaría tocarlo, me gustaría verlo. No sé, tal vez lo encuentren o tal vez no. Desde mi infancia más temprana me enseñaron sobre mi descendencia directa. No se referían a nosotros como descendientes directos, sino como algunos de los africanos. Éramos algunos de los africanos que vivíamos en Africa Town. En ese tiempo no le llamaban Africa Town, era Magazine Point y Plateau. La casa natal de mi abuela, donde creció, estaba en South Magazine Road. Tenemos el libro Barracoon. ¿Quién leyó el libro? ¿Quién ya leyó el libro? Casi a través de él. Ok, ¿solo 3? ¿4? ¿5? Soy descendiente directa de Charlie Lewis, un sobreviviente del Clotilda. Él es Kazula, todos lo conocían como Kodjo. Charlie está parado en los barrios de Lewis. Es mi tatarabuelo 6 veces. Pero no me gustaría hablar mucho de mí. Podemos empezar leyendo unos extractos de la historia de Kodjo. Sé que cuando escuchen algunas palabras van a decir, conozco personas que hablan así. Estoy en la página 92. El viejo Charlie es el mayor que ha venido de suelo africano. Un
domingo, después de que mi esposa me dejara, vino con todos los demás que cruzaron el agua y dijo, Tío Cold Joe, haznos una parábola. My name is Zora Neale Hurston, and I'm going to sing a song that I collected in 1935. I don't remember the man's name that sung it to me. La historia son piezas de rompecabezas que van encajando. Mi abuela por la noche se sentaba frente a la hoguera a platicarnos historias. Lo hacía para que nosotros las contáramos igual que como a ella se las contaron. Hoy en mi familia me llaman la guardiana del tesoro. Tomé la tarea de mantener la historia viva contando esta historia a quien quiera oírla. Los descendientes. Esta es su narrativa, es su historia como comunidad descendiente. Así que vamos a seguir su ejemplo si así lo desean. Para quienes no me conozcan, soy Kamau Sadiki. Es un placer volver a esta comunidad. Veo algunos rostros familiares. Como dijeron, estoy en el proyecto Naufragios de Esclavos, que investiga naufragios de barcos comerciantes de esclavos en todo el mundo. Hace 150 años, como 110 almas tocaron estas tierras foráneas, sin saber nada de su futuro. Solo sabían que no volverían a ver a sus familias. Y no solo tocaron tierras desconocidas, lo hicieron en medio de un país desgarrado por la guerra civil. Sí, así es. Cuando localicemos el barco, tendremos un recurso poderoso para contar esa historia. El Clotilda representa un conducto. Un conducto no solo hacia el pasado de esa historia y de esta comunidad, también hacia un futuro muy poderoso. Un futuro muy poderoso para esta comunidad. Mi madre me contó que Timothy Maher, un empresario local, pensó que al abolirse la esclavitud, él podría seguir trayendo africanos al país. Partió a conseguir a muchos africanos y los trajo aquí, a la boca del río Mobile. Los bajó del barco y lo quemó para ocultar el delito. La historia que conozco es que se redujo a una apuesta y Timothy Meher dijo, sí podemos, y el capitán William Foster, quien construyó el Clotilda, zarpó en abril de 1860 y llegó a lo que se conocía como Dahomey, ahora Benín, capturó a esas personas, volvió a la bahía de Mobile y pudo liberar a ese grupo, vendérselo a compradores y esclavizarlos. Foster llevó el barco río arriba y lo quemó. Lo que quedó fue lo que se hundió en el río. El propósito era quemarlo para evitar que lo encontraran y pudieran documentar esa historia. Y se ha borrado lentamente, desaparece lentamente. Y hasta donde puedo recordar, nunca lo he visto en los libros de historia. Eso siempre se ha contado, que eso pasó allá y las personas eran descendientes de la gente del barco de esclavos que quemaron y hundieron. Pero nadie documentó eso porque tenían miedo. Por años les dijeron a los africanos, no hables de esa historia. Ni siquiera la menciones fuera de la casa, porque pueden matarte, pueden lincharte por hacer esa acusación. Y hablamos desde 1860 hasta 1960, 100 años, de ser incapaces de decir una sola palabra.
Viendo material de hace 25 años es como ir a un cementerio, porque ya no existe nadie. Y había prisa por grabarlos antes de que se fueran. Está el hijo de Henry Williams, pero no Henry Williams, qué pena. La verdad está en los detalles y los fragmentos. Algunos folcloristas se inclinan por acercarse a los historiadores y recopilar material que revele algún tipo de verdad. A mí me gusta cuando hay caos y mentiras grandes. Aquí está la tía de Gary y Em, Marta. Marta llegó a su hogar a morirse. I was born and reared in Plateau. It was also called Africa Town because my mother's grandfather, Kajio Kazululus, who hailed from West Ghana, Africa, was there in America. They came to the U.S. in 1859. This place was later called, after being populated, Africa Town proper, USA. Lo que me gusta de ella es que es muy elegante. Es majestuosa. Y bueno... Pero entre nosotros, entre historiadores locales y folcloristas, tenemos material, lo tenemos colectivamente, de la generación que recién falleció. No he usado una videocasetera en años, creo. ¿Listo? Creo que ya. I'm talking about some of these things kind of haphazardly because it's really not organized in my mind, and so I would like to have it. So Captain Foster, as it was said, if he had a gun in two hands, threatened to shoot anybody or kill anybody who attempted to leave the ship. Some of the people were carried to Plateau, some were carried to Selma, and some to another county, Alabama. Siempre nos dijimos que podíamos hablarlo entre nosotros, pero no abiertamente. Es por eso que esta historia no se dio a conocer. Primero nos dieron algo de ropa, luego nos transportaron por el río Alabama y nos escondieron en este pantano. Tim Maher se llevó a 32 de nosotros. El capitán Bill Foster se llevó a 8 parejas. A otros los enviaron río arriba y Tim Maher se quedó con el resto. Se han ido olvidando muchas cosas en estos pasajes, pero es importante recuperarlos en la memoria. Nos devuelve la humanidad, nos hace sentirnos completos. Los barcos de esclavos tienen historias que contar. No son solo grilletes, también importa lo que cocinaban. O las cuentas que algunos africanos se trajeron intentando aferrarse a algo, que era parte de su herencia cultural. Todas estas cosas cuentan historias únicas. Trae un plato para poner esto. Esto es un sustituto de hotcakes. No, es un sustituto del pan de maíz. No, intento decirte que sustituye. Me sentiría completa, sentiría una especie de plenitud interior si pudiera reconectar con los antepasados de mi abuela. Descubrir dónde está el barco, cómo era, en qué condiciones viajaban. Es como seguir buscando y decir me falta algo. Es como ser un hijo adoptado. No dejas de buscar y buscar a tu madre biológica. Surge del interior de mi alma. Estoy buscando a mis antepasados y si pudiera llegar a tocar cualquier cosa de ellos, me sentiría más completa. Ponlo en la mesa. Encontrar el barco sería un logro crucial. Lo que lograríamos con el barco es darle evidencia al resto del mundo de que esto sucedió.
Una historia que vale el esfuerzo de compartirla con el mundo. Y me encantaría encontrar el barco para consagrarlo, pero no necesito evidencia. Mi propia vida es la evidencia. Podría decirles en qué parte de la comunidad vivió cada una de las personas de ese barco. Kojo Lewis, Polly Allen, Charlie Lewis y todas esas personas. Fui al colegio con todos sus nietos. La guerra civil acabó en 1865 y durante 5 años dejaron de ser esclavos. Y por esa razón conocieron más la libertad que la esclavitud. Los esclavos que ya estaban aquí nacieron en esa esclavitud, nacieron dentro de la esclavitud, por lo que no sabían nada sobre la libertad. Esos africanos inyectaron una nueva actitud en la gente que ya vivía ahí. Crearon una comunidad próspera. Estaban suficientemente lejos de la ciudad, así que nadie se metía con ellos. Y contaron su historia, y su historia se sostuvo en el tiempo. Era sobre las personas que venían de varias zonas de África, hablando tantas lenguas distintas y con una identidad clara de quiénes eran. Esa identidad se extendió a las demás personas. Supieron quiénes eran, lo que habían soportado y por qué luchaban. Por eso soy un admirador de Lorna Woods. Ella te cuenta todo, te da toda la información que necesitas. Estos son sus 2 hijos. Ella es su esposa y él es su primo. Él era el pastor de la iglesia de la Unión Bautista cuando construyeron una nueva iglesia en 1959. Nuestra familia vino de otro continente y llegó a Mobile. Formaron su propio poblado y compraron tierras que continúan siendo de la familia. Y nos dijeron que jamás entregáramos las tierras porque descubrieron que el tener tierras te daba una voz aquí, en Mobile, Alabama. No sé si alcanzan a ver abajo, pero en el camino zanjeado de allá hay lápidas. Desde niño me di cuenta de que las lápidas no tenían nombre. Muchas de esas personas ni siquiera sabemos quiénes son. Pero aquí está esto. De niño, recuerdo que la maleza estaba casi tan alta como la lápida. Y mi padre se abría paso entre ella por espesa que fuera. Entrábamos desde aquel lado y llegábamos hasta aquí. Algunas noches antes de dormirme, hablo con ellos. Siento que cuando tienes este tipo de historia, tus antepasados siempre hablarán contigo. He pasado toda mi vida en este cementerio. Todo lo que me contaron, lo aprendí aquí. Incluso su nombre, Kojo. Lo aprendí en el cementerio, no en un salón de clases, ni en una fogata con mi familia, no. Era mi papá trayéndome aquí a las 3 o 4 de la mañana, con un vaso de gin en la mano, hablándole a su hijo. Y al final de cada conversación siempre decía, hijo, estoy viejo, un día ya no me voy a poder levantar, tienes que aprenderlo todo. Siempre quiso que pudiéramos hablarle a nuestra gente, para que cada vez que supiéramos de una historia de fantasmas quisieran escucharla, porque eran nuestros antepasados hablando. De hecho, me dijeron que había nacido para saber esta historia, porque él quería pasarle ese conocimiento al menos a una persona. Cuando era niño, veía a Kojo como la imagen de mi padre. Imaginaba a Kojo en todo lo que era mi padre. Jamás vi llorar a mi padre.
Pero sí me contó que Kodjo lloraba, y lloraba varios días. Era un llanto que duraba días y quienes se acercaban le preguntaban que por qué lloraba. Respondía que extrañaba su hogar. El pueblo que construyeron estos africanos tras la llegada de la libertad lo llamaron Africa Town. Hoy es la ciudad de Plateau, Alabama. El nuevo nombre le fue otorgado por las vías férreas de Mobile y de Birmingham, hoy parte del sistema ferroviario del sur, construido a lo largo de la ciudad, pero aún así el tono dominante es África. Una vez sabiendo estas cosas, cito una vez más la antigua casa del hombre al que le decían Kodjo. ¿Cómo puede uno dormir con esos recuerdos debajo de la almohada? Es la única filmación existente de Kodjo Lewis, conocido como el único sobreviviente del Clotilda. Esta cinta fue grabada en 1928 por la joven escritora y folclorista Zora Neale Hurston, quien también es considerada la primer cineasta afroamericana. Zora trabajó en las profundidades del sur, recopilando historias, bailes y tradiciones afrodescendientes. Con su propia voz, a menudo recordaba lo que iba encontrando. Se reunió varias veces con Kodjo y transcribió cuidadosamente sus memorias en su propio dialecto. El manuscrito que relata su historia lo tituló Barracoon. Se supone que se publicaría en 1931, pero permaneció guardado en una bóveda sin que el público lo leyera hasta el 2018. Sí vamos a encontrar el Clotilda, y sí vamos. Me gustaría presentarles a nuestros nuevos amigos. Nos sentimos muy complacidos de National Geographic. Pasa, Fred. Hola. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Casi no puedo creerlo. Esto es uno de los grandes pasajes no contados de la historia estadounidense. Y déjenme decirles que vine a contarles que queremos narrar su historia. Creemos que es una gran historia. Y por ser así, ha sido realmente, permítame decirlo así, una situación obvia para nosotros trabajar con James Delgado. Quizá el mejor experto en naufragios en Estados Unidos y tal vez en el mundo. Y con su equipo de búsqueda están en buenas manos. Es un gran equipo. Muchas gracias. Hola amigos, es bueno ver caras familiares. Venimos equipados para hacer una búsqueda exhaustiva. Como ya vimos, es un área que no ha sido inspeccionada antes. Todo lo que está al otro lado fue inspeccionado en 1990, incluyendo Bayo Cano. También hallamos un mapa hecho por el Cuerpo Costero de Ingenieros del Ejército en 1889. Muestra que cartografiaron el río en esa área, particularmente en la isla 12 Mile. No hallaron naufragios ni obstrucciones al otro lado, pero no hicieron mucho en el lado en el que vamos a trabajar. Viendo lo que básicamente es la única sección del río que no ha sido inspeccionada, fuera de su zona norte. Pero en especial con tecnología actual, nadie ha buscado abajo, especialmente debajo del lodo. Es un placer ser parte de esto. Siempre ha sido un placer reunirme con ustedes y volver a esta comunidad. Lo que doy lo doy con el corazón y espero que sea de valor para ayudar a que esta comunidad sea mucho más grande que cuando la conocí por primera vez. Así que muchas gracias. No me gustaría que el momento de la historia solo se enfocara en el barco. No todo se trata del barco. Entiendo que va a traer turismo
y ese tipo de cosas, pero... ¿Cómo decirlo? No me interesa lo del barco. Muchos nos preguntan cómo nos sentimos. Pregúntenle a la familia que construyó el barco. Eran constructores de barcos. ¿Cómo se sienten con esto? En la historia dicen que vivieron en Telegraph Road. Así que siempre, cuando voy a casa, imagino que la plantación estaba en esta área. Porque aquí, en ese poste de concreto marcado en rojo, dice Meher. Es curioso que los Meher estén justo aquí. Todas estas calles en las que crecí, Timothy Avenue, Meher Street, podría cruzarme con ellos en un supermercado y no saber quiénes son. Alguien debió enseñarles a no hablar. Tus hijos no deben decir nada, tus nietos no deben decir nada. Jamás había conocido una familia tan silenciosa. Africatown está totalmente rodeada por algún tipo de industria pesada, en cualquier dirección. Hay una fábrica de circuitos en Africatown, hay una fundición de plomo en Africatown, hay un vertedero de residuos peligrosos en Africatown. Hay una compañía de papel y una cantidad de refinerías químicas relacionadas a la industria del papel y ahora a la petrolera. Es la zonificación existente en Africatown. Toda la zona gris es la zona industrial 2, la zonificación industrial más alta y permisiva que ofrece la ciudad. El terreno baldío es gris y se nota que hay mucho terreno de ese tipo en las áreas residenciales. Cuando tienes tanta tierra vacía, tienes que tomar decisiones, y el propósito de zonificar es colocar las cosas correctas en el lugar correcto. Si le preguntas a cualquier residente en Africatown, ¿las cosas que te rodean se colocaron bien y son las correctas? Te dirán que no. La lucha contra la zonificación es una lucha contra el destino. Y llegar a la raíz de por qué está ahí algo o quién tomó la decisión de concesionar la tierra a esas industrias o venderle tierras a esas industrias es tan importante para la historia como el Clotilda. Esto era el centro de Plató. Sí, esto era el centro de Africatown. Teníamos todo. Donde está el letrero estaba el Hotel Craig. Y allá vendían gasolina. Había todo. Había hotel, correo, tiendas, supermercados. Mi casa estaba aquí. Estaba aquí. Mi mejor amigo vivía allá. Era Haywood. Cruzaba la calle porque se podía cruzar y aunque había tránsito podías cruzar y los autos se detenían. ¿Me entiendes? Ramona vivía allá. Gaffis también, los Haywood. Todos por allá. Solamente casas de la comunidad. Nos sentábamos en el pórtico por la tarde y disfrutábamos del anochecer. Aquí vivía yo. Aquí vengo a sentarme seguido. Casi siempre vengo. Si no estoy pescando, vengo a sentarme aquí. Muchas personas que buscan el Clotilda creen que está por allá. Algunos piensan que está aquí, pero casi toda la comunidad sabe que no, que está por allá. Toda nuestra historia está aquí, rodeados de fábricas toda la vida. La compañía Scott Paper. ¿A qué persona le gustaría despertar sabiendo que pisa una tierra histórica, pero tiene que oler los químicos de una fábrica? Algunos de nosotros pensamos que esto es nuestro. Y no queremos plantas químicas, no queremos nada de afuera que toque lo que tenemos. Porque si eliminan esto, va a desaparecer todo lo que nos queda. Son impuestos municipales. Voy a ver la fecha, 1902.
Este es el documento más antiguo que tenemos de impuestos de propiedad. Es de 1874. Tal vez de unos años después, Pat. Creo que sí. No tiene fecha, pero hice las cuentas y es más o menos de 1900. Ok. Dice Lottie Dennison, nativa de África, 62 años. En teoría. Sí, él nació en 1830. Fue después de la emancipación y de que lograron reunirse todos en Africa Town, lo que hoy es Africa Town. Y sabían que ya no iban a regresar a África, que ya no existía forma posible para que ellos volvieran. Y eligieron a Codjoe para que fuera a hablar con Timothy Meagher para que les diera tierras y pudieran establecerse. El capitán Meagher se sentó bajo el árbol que Codjoe recién había podado. Me dije, es hora de que Codjoe hable por su gente. Tenemos tantas ganas de tierras que casi lloro. Y después dejé de trabajar y vi al capitán Tim. Estaba sentado en el árbol cortando astillas con su navaja. Cuando dejó de escuchar el hacha en el árbol, volteó y vio a Codjoe parado al frente. Y le preguntó, Codjoe, ¿por qué estás tan triste? Respondí, Capitán Tim, extraño mi hogar. Y él dijo, ¿pero tienes un buen hogar? I'm Joe Womack, and who we have behind me are members of the Africa Town community. Today we're here to tell the pipeline people and the oil company to stop it. Lo que sea que haya que hacer para mantenerlos fuera, lo haremos. Planes a largo plazo para el pueblo. Si el agua llega a contaminarse, ¿quién se supone que debe reportarlo? Parecía nieve cuando estábamos en el patio. Supongo que era el papel de la fábrica que llegaba volando a la escuela. Lo integrábamos a los juegos. Lo movíamos, pero no sabíamos la razón. Soy pastor en la iglesia. Cuando teníamos un funeral tras otro, en mi primer año quizás habríamos tenido 15 o 20 funerales. Uno no debería tener 3 funerales la misma semana, el mismo día y por la misma razón. ¿En dónde ocurre eso? Capitán Tim, nos sacaste de nuestro país, donde teníamos tierras. Nos hiciste esclavos. Ahora nos liberaron, pero no tenemos país y no tenemos tierras. Hice una encuesta y les pregunté a todos si había alguien que tuviera cáncer, si conocían a alguien, y respondieron más de 100 personas. Cada uno dijo que conocía a alguien, y otros 4 o 5. ¿Por qué no nos da un pedazo de esta tierra para poder hacernos de un hogar? El capitán saltó y dijo, tonto, ¿tú crees que te voy a dar una propiedad encima de la propiedad? Cuidé muy bien a mis esclavos, por lo tanto, no les debo nada. Tú ya no perteneces a mí. ¿Por qué debería darte mi tierra? Codjoe reunió a su gente y les dijo lo que respondió el capitán. Y dijeron, vamos a comprar un pedazo de tierra. Tenía 39 años cuando me diagnosticaron. Así que... Él y yo somos sobrevivientes. Sí, yo soy... No lo sabíamos porque él solo decía que había vivido todo el proceso y yo... Sí. Es mi catéter. Sí. Es mi catéter. Sí, hace un año tuve cáncer de próstata. Habrán Sí. pasado 3 años en julio. La gran mayoría de tierra la tiene el estado de Alabama, pero hay franjas de tierra que no tiene. Quiero mapear la propiedad en estos sitios. Por ejemplo, este tramo le pertenece a Chippewa Lakes. La tierra de la familia Meagher se llama Chippewa Lakes. Un letrero. Ahí hay otro letrero.
Están uno al lado del otro. Si ves el mapa completo del delta, lo que está marcado en verde son los tramos que pertenecen a Chippewa Lakes. Reflexionar con ese conocimiento te hace internalizar el hecho de que los Meher alquilan a compañías que contribuyen en las complicaciones de salud de sus residentes. Sorprende que el mapa de la injusticia desde 1860 hasta el 2019, en términos de quién ha lastimado a quién, aún permanece dividido entre las mismas personas, los descendientes de los Meher y los descendientes del Clotilda. Si sabemos algo sobre cosmología africana, cuando estás desconectado de tus ancestros, si no sabes nada de tu abuela, si estás desconectado de ellos, seguirás extraviado, vagando por el mundo, errando, sin dirección. El estar conectado con tus antepasados te mantiene conectado y por el camino correcto. This is one form of a family heritage, which can be passed on to your descendants. Many black people don't know who they are. They don't know where they came from. They don't know who their ancestors were. And they would like to know. Now, many of these things were done on purpose. They were done so you would never be able to find out who you were or find out your ancestry. But everybody wants to know something about their ancestors. What's this, Miss Hoods? What's this? We think it's the marking for Charlie Gray. And this came out of the grave. Yeah, rub it. Feel it. That was a good couple. Feel it. You feel? Sabes que estás en tierra sagrada. ¿Cómo voy a definir los términos con los que vivo? Si te sientas en un lugar que transpira éxito, es un lugar sagrado. Lo digo porque los barrios de Lewis son un lugar donde Charlie Lewis dijo, aquí voy a criar a mi familia, y a cada uno le daré un pedazo de tierra. Tendrán su propia tierra y tratarán de dar lo mejor. Y por desgracia, los magnates del negocio de la madera consideraron oportuno seguir invadiendo sus tierras. Pero Lorna Woods y otros dijeron, oigan, podemos pelear contra esto si contamos la historia. Por los ríos de Babilonia. El hecho de que celebren un festival en ese espacio, el hecho de que Lorna haga que la gente toque la reliquia, por no encontrar un mejor término, evita que esa gente se apodere de esa tierra. Ahí enterraron a Charlie y a su esposa, Maggie Lewis y a otros hermanos y tíos. En ese cementerio los enterraron, aquí en el lote 38. El aserradero era parte del cementerio. Vivimos con el trauma. Algunos tenemos las cicatrices del cáncer que nos acompañan en el trauma. ¿Sí? Y no es que queramos resolverlo. Es obvio que Gulf Lumber sitió los barrios de Lewis. No me interesa resolver eso. Sí, es una farsa. Vives con eso y lo dejas ir.
lo nombras, y al nombrarlo, todas las cosas medicinales empiezan a surgir. Cuando nombras algo, puedes decirle qué hacer. Zora Neale Hurston murió en 1960 en relativa obscuridad. Fue enterrada en una tumba sin nombre en un cementerio segregado en Eatonville, Florida. Come on, on that cover, bullet. Come on up on that cover, unless you want some trouble with the walker. Come on. Años más tarde, inspirada por el trabajo de Hurston, la escritora Alice Walker abogó por su redescubrimiento. También localizó la tumba de Hurston y se encargó de que tuviera una lápida adecuada. Los libros de Zora Neale Hurston ya están en la lista de lecturas escolares en todo Estados Unidos. Para Africa Town, la publicación de Barracoon nos dice que la voz de Code Joe al fin será escuchada. Somos los descendientes del último barco que atracó aquí. Es nuestro hogar. Sí. Ellos ya murieron, solo quedamos nosotros. Correcto. Los descendientes deberíamos ser la autoridad, los que tomamos las decisiones. Porque se publicó ese libro. Se dio a conocer todo y no hemos hecho nada por Plató. Recorramos Plató. A veces solo vemos el bosque que hay y ya. Kern, siéntate. Disculpen. Hola, ¿cómo te sientes? Qué gusto me da Hola, verte. Kern, ¿cómo Yo estás? Lo que digo es que esta es la primera vez que este grupo, que incluye a miembros de cada familia, se sienta a convivir y forma, por decirlo así, un consejo directivo para la Asociación de Descendientes. Sí. Una vez que logremos eso y hablemos de lo que necesitamos, lograremos constituirnos. Tenemos que hacer todo eso. Muchas de las personas en ese cementerio cuentan con nosotros, ¿sí? ¿Lo habían pensado? Cuando descubrí... Es que, espera un segundo. Sí, es cierto. Esas personas en el cementerio cuentan con nosotros. Sí, tienes razón. Fuimos elegidos. No sé si lo habían Sí, notado. Claro que lo sabemos. Porque no hacemos esto por nosotros. No. Los antepasados están trabajando. Sí. Ellos están moviéndonos a todos. Aun cuando desentierren ese barco, no va a ser porque alguien lo descubrió. Es porque era tiempo de que el barco apareciera. Sí, porque ahí estaba el estuvo todo el barco. tiempo. Allí estuvo siempre. Es solo la idea de las consecuencias y de los secretos sucios que todos ocultaron y que tendrán que saberse. Sí. Es lo que la gente no entiende. Esos secretos sucios. Cuando aparezca el Clotilda, Dios me libre. El trabajo arqueológico que hacemos es como FBI. Encontramos pistas e intentamos armar la historia y resolver el crimen. Se requiere mucho dinero para hacer este trabajo. Y no hay cofres de tesoros escondidos en estos barcos. Y la gente quiere más olvidar que recordar el comercio de esclavos. Pero es hora de superar el silencio y la vergüenza. Soy reportero de investigación y vine a buscar el barco porque nadie lo ha buscado. Llevo 20 años aquí y he oído poco sobre esta historia. Así que fui a los archivos de Mobile y en los documentos de William Foster y Timothy Maher hay discrepancias. Foster dijo que bajó a los esclavos en la isla 12 Mile, incendió el barco y lo hundió. 20 años más tarde, entrevistaron a Maher y dijo que había bajado a los esclavos y llevó el barco al norte de Bayou Canot y lo quemó. Maher tenía miedo de que lo arrestaran incluso 20 años después. Se castigaba con pena de muerte. Creo que Maher en esa entrevista decidió mentir para atraer a la gente hacia el lugar equivocado y que no encontraran el barco. Hay mucha gente influyente involucrada en esto. No desea que lo encuentren, no quiere que lo encuentren. ¿Qué te queda por hacer? ¿Poner a alguien que diga que no está ahí, que están perdiendo el tiempo? ¿O no? ¿Qué hacemos nosotros? Buscar en donde dijeron que no.
El último barco de esclavos había terminado su ruta. El remolcador evitó el río Móvil. Cuando el Clotilda pasó frente a Móvil, el reloj de la vieja torre marcó las 11 y la voz del vigilante sonó por la ciudad y por el pantano. 11 en punto. Todo está bien. Y el Clotilda fue llevado directamente a la isla 12 Mile, un lugar solitario y extraño por la noche. Hola, soy Jocelyn Davis. Llamo de los descendientes para decirles que encontraron al Clotilda. Sí, aquí estamos. Terminé una reunión con la Comisión de Historia de Alabama. Hallaron al Clotilda, encontraron al Clotilda. Confirmaron que es el barco. Sí, está en las noticias, pero... La noticia salió al mundo hoy. Hay que organizarnos bien, Joe. Sí, hablaremos de eso. Nos aseguraremos de que se resuelva esto. No solo mañana, o por una semana, o 10, por siempre, por siempre. Quiero que llames... Sí, llama y avísales a todos. Voy a llamar a Gary. Estoy localizando a todos, a los descendientes. Habla Jocelyn. Jocelyn, de Africa Town. Las primeras personas que tocaron el último barco estadounidense de esclavos en 160 años. Un reportero y el dueño de un taller mecánico. Tenemos fotos y pruebas. Lo encontramos. Ben tenía buenas pistas y al bajar encontró partes del barco. No es apropiado, por decirlo así, meterse así en un sitio arqueológico, pero fuimos a hacer un análisis forense en ese lugar porque ya lo habíamos marcado como prioritario y ahí estaba. Me siento orgulloso de haberlo hecho porque sé lo que significa para Africa Town y eso es relevante. Recuerdo la primera vez que los buzos extrajeron material del Clotilda. Fue un momento muy conmovedor para mí. Lo trajeron a bordo y ahí estaba, una parte del Clotilda. El último barco que comercializó y vendió cuerpos africanos en Estados Unidos, aquí en mis manos. Hay una gran comunidad de descendientes muy conectados a esto. Lo primero que pensé fue en Cutjod Lewis y en su deseo vitalicio de volver a su hogar. Colóquense de lado para que quepan todos. Sí. Será el primer barco que transportó esclavos hallado en costas estadounidenses. Sí, nunca habían encontrado uno en estas costas. Es un momento histórico. Justo aquí. Es un recuerdo único. Es histórico, es la historia viva. Sí, así. Son las cosas que tienes que atesorar, porque si las dejas ir, desaparecen. Encontramos un gran dinosaurio que nadie sabía que ahí estaba, así que tenemos que hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Para decirlo en palabras simples, lo encontramos. Me dan escalofríos. Estar viva hoy y poder experimentar esto te roba el aliento. Nunca tuvimos la oportunidad de abrazar nuestra historia. Jamás fue valorada. Entonces, es la primera ocasión en la que este grupo de personas pueden saber de dónde vinieron. No tenía idea de dónde habían llegado mis antepasados africanos. Pero este grupo ya puede saberlo. Y eso aflora una sensación de orgullo. Porque la comunidad afroamericana, por primera vez, puede decir, esto es real, esto somos nosotros, esta gente es parte de nosotros y nosotros de ellos. Y ya no tenemos que seguir preguntándonos, sí, esto acaba de ocurrir. Hemos sido validados. Para mí, es la validación de la comunidad afroamericana.
El jueves habrá una gran conferencia de prensa. Ahí sabremos quién ha dicho la verdad y quién ha estado mintiendo. Los elementos más jugosos del desarrollo de esto serán si la familia Meher viene a participar y cómo, por improbable que sea, es inevitable. Lo que no quieren que pase es que se conviertan en el símbolo de los dueños de esclavos y que representen a todos ellos. Pero inevitablemente serán la manifestación de lo que significa ser un cómplice silencioso responsable en asuntos de reparación de daños y sería demasiado crudo y muy visceral fingir que nada ocurrió. Habría muchos cuestionamientos. El barco está ahí. Desde ese árbol hasta este de acá, como a 2 metros de la orilla. Tiene sentido porque se supone que lo quemaron anclado. Debió estar anclado aquí y fácilmente pudieron haber llevado a las personas al bosque. Los cautivos vieron incendiarse el barco que los trajo de África y sus captores los abandonaron en el pantano. Estuvieron aquí 2 semanas hasta que los dividieron en 3 grupos y los enviaron a 3 plantaciones distintas. Lo más inusual de descubrir que estaba ahí fue la marca roja que está allá. Tiene el nombre de la familia Meher. Eso me llevó de nuevo al registro histórico y descubrí que toda esta costa era de la familia Meher. Si yo trajera esclavos en un barco y me preocupara que me persiguiera el gobierno y debiera ocultarlos, los llevaría a una de mis propiedades. La plantación estaba aquí, donde está la fábrica de papel. Así que era muy fácil. Estaba sentado en el pórtico, recostado, fumando tu pipa, viendo río arriba, riéndote de lo que pasaba frente a ti. Seguro vieron el incendio desde su casa. Creo firmemente que lo que sucederá es que la gente empezará a salir de la nada. Y por fin se abrirá el libro de los secretos. Y se sabrá toda la verdad y... ¡listo! Algo de lo que amo de ser reportero es que tengo licencia para hacer preguntas. Tengo mucha paciencia para revisar registros públicos, demandas, informes policíacos. Jack Friend fue un empresario que creció en Mobile, su padre ejecutivo de una de las compañías de papel de Africatown. When the Union vessels discovered the ruse, it was too late. Era un aficionado de la historia. Su logro supremo como historiador fue la historia de la batalla de la bahía de Mobile. Él quería entregar un doble legado encontrando el Clotilda, pero nunca lo encontró. Era claro que se basaba en información que obtuvo de los Meher. Tenía una oficina en el mismo edificio que Gus Meher Jr. Tengo una carta que dice: gracias por recibirme y mostrarme dónde crees que está el Clotilda. También hay una carta donde el remitente es AMIII y el recipiente es AMJR. Es obvio que es AMII. Es Agustín Meher III y le escribe a su padre, Agustín Jr. Tiene fecha del 21 de noviembre de 1994. Dice: hoy recibí la llamada de R.B. Williams. Quería hablar contigo. Tras hablar contigo, le informé que sentiste que el barco debía descansar en paz. Estuvo de acuerdo y comentó que sería muy costoso incluso sacar una parte de él. Informa que no tuvo problemas en ubicar el barco, ya que los restos de los mástiles de proa sobresalen del agua. Parece que sabían exactamente dónde estaba y le dieron otra ubicación a Friend. Uno no puede estar 100% seguro. ¿Quién sabe lo que dijeron? ¿Quién sabe qué otra cosa más pudo haber estado en papeles que no he descubierto? Pero queda claro que es una prueba irrefutable.
Es un privilegio que en mis 47 años de carrera pueda decirles a las familias que encontramos a sus seres queridos y con lágrimas compartir un momento con ellos, pero nunca me había sentido tan humilde como privilegiado, como me siento al permitirme trabajar en esto. Dicho eso, ¿es el Clotilda? Yo pienso que sí. Igual que el equipo y más importante, varios colegas en el país y en el mundo, a quienes les enviamos esto. Resultó que fue más o menos en concordancia con lo que dijo el capitán Foster. Bajó a la gente del Clotilda esa noche. Está hundido a 7 metros de profundidad. ¿Qué fue lo que dijo? Tomamos registros de unos 1.500 bergantines. Lo que hallamos fue que solo un bergantín medía 26 metros de largo, 7 de ancho, 2 metros de fondo con capacidad para 120 toneladas y era el Clotilda. Trabajamos con un investigador forense de incendios. Investigadores de delitos mostraron evidencia de quemaduras con hoyuelos de la quema y zonas carbonizadas. Se halló generalmente alrededor, en los contornos del barco donde al arder habrían caído al agua y se habrían apagado. También oímos historias de haber dinamitado el barco. El naufragio muestra señales de haber sido dinamitado. Algunas tablas se habrían roto de forma más reciente. Y, en resumen, tengo la sensación de que este barco nunca se perdió por completo, al menos para algunos. Tal vez no sabían que era este barco, pero hay señales de perturbación en los restos. Y esto fue deliberado y con rastros de explosión. Sé que el otro día estaba ansioso por gritar por Ben, ya que pensaba que cuando había ido había sido el primero en tocarlo, pero resulta que no es cierto. Alguien lo tocó desde hace décadas al intentar explotarlo. Una cosa es estudiar historia y otra cosa es crecer sabiendo historia, en particular la de tu familia. Otra cosa más es tocarla y verla físicamente frente a ti. Jim trabajó de cerca con nuestros artistas en National Geographic para crear una maravillosa ilustración de este fatídico viaje. Quiero que la vean. Yo no usaría el término maravilloso. Esto es lo más cerca que podemos llegar hasta no excavar más, pero creo que representa con bastante precisión al Clotilda y hasta donde sabemos, por lo poco que dijo el capitán Foster, cómo eran las condiciones de sus antepasados. Al fin pudimos establecer que fue una operación ilegal, un delito perpetrado contra nuestra gente. El dolor y el sufrimiento que ha soportado mi gente a lo largo de todo este proceso es una carga tremenda con la que tenemos que lidiar. El daño es quizá lo que más me preocupa. Necesitamos encargarnos de eso. Hay dólares que tienen que llegarles a los descendientes por eso, y tiene que haber reparación de daños para los descendientes directos. Tengo la esperanza de que su historia se vuelva a escuchar. Y con este hallazgo, se avance en todo lo que se pueda hacer. Si hay algo que se pueda hacer para Africa Town y su gente. En cuanto a mí, solo soy un nerd, arqueólogo marino que ya hizo lo que podíamos hacer hasta ahora. Kamau, ¿te gustaría pasar al frente Sí. y decir algo? Fuiste uno de los buzos de la inmersión y... Sí, ya había respondido algunas preguntas. Sí, es verdad. Hola. He tocado la madera de los barcos de esclavos y he investigado y documentado y trabajado en varios proyectos así. Acabo de volver de Costa Rica. Estuve trabajando en algunos naufragios y no puedo aguantarme aquí. Es un crimen contra la humanidad, ¿sí? Es un crimen contra la humanidad. Y hay evidencia suficiente para asegurar que se cometió un crimen. Y existe mucho dolor, como pueden ver en este momento. Mucho dolor. Y esta comunidad ha sufrido tremendamente. Amén. Así que, al hablar de sanación y reconciliación, en esta discusión,
Tiene que existir una sensación de justicia. ¿Cómo enmarcamos la cuestión de la justicia? Se les debe la reparación, pero también deben pensar en lo que significa la justicia para ustedes. Es tiempo de hacer justicia. Es tiempo de recibir justicia. Sí, señor. Un plan de estudios que cuente la historia de los últimos africanos que llegaron a Mobile en 1859 antes de finalizar la guerra civil. Perdón, ella iba primero. Creo que podría haber una gran atracción turística. Desde luego es una buena oportunidad. Tal vez sea momento de que no solo esta comunidad le ponga atención a la esclavitud, sino todo el país. Aprecio lo que han hecho ustedes y me gustaría que si yo fuera parte de su comunidad, yo fuera parte de los descendientes del Clotilda, querría mantener esto siempre presente como comunidad. Sí, desde luego. Algo que quiero decir es que estoy con el Museo Nacional Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericana. Lo único que enfatizaría para todos en este salón es que, si tienen antecedentes familiares, es hora de comentarlos. Hay varios libros publicados, y el que ha sido fascinante es en el que podemos leer la voz en primera persona de Cudjoe. Y Zora Neale Hurston no lo editó, aunque su publicista le pidiera que cambiara el dialecto, es Barracoon, porque quería que la gente leyera su voz, y por eso tardó tanto en publicarse. Es muy aleccionador. Ya todo se volvió real, aunque fuera una representación y no una fotografía, ya se volvió realidad. Puedo sentir su dolor aquí adentro, siento la conexión con esas personas y me rompe el corazón, en serio. Siento tanta pena por estas personas que no puedo explicarla. Esta noche trataré de asimilarlo todo. No puedo dejar de ver la imagen. Sí. Es una tragedia tremenda, ¿no? Una tragedia muy dolorosa. Y las víctimas suelen ser un tanto más compasivas porque vivieron eso y no querrían que otras personas también lo vivieran. Es como una especie de intuición humana. Pero en este caso, en términos de esclavitud, en la historia de la humanidad desplazándose por el mundo, jamás ocurrió otra migración forzada de tantas personas. La mayor migración forzada de humanos en el mundo. Las consecuencias de eso, en términos de atrocidades y horror y más, en algún sentido, las personas tienden a querer perdonar y olvidar para sanar. Y ese olvido se disfraza de medicamento para curar, olvidando. No tenemos que pensar en ello. Sí. Pero el desequilibrio de la injusticia sigue allí. Todos los salen, fórmense aquí. ¿Cómo se sienten? Tengo la firma. Creo que muchas personas, cuando hablan de reparaciones, creen que la reparación es como un paquete de estímulos. Que cada afroamericano recibirá cierta cantidad de dinero y que eso compensará. Pero no tengo idea de cómo funciona. No sé cómo deciden que las personas que están aquí hoy le deban a otras personas que están aquí hoy. Esta comunidad no es la única comunidad que sufrió esta historia. Cualquier descendiente africano llegó en un barco. Y aún no sé cuál sería mi noción de justicia. Si Timothy Meagher no está aquí, no creo que haya a quien castigar. Así que no creo que exista justicia en esto. Es una de esas cosas que no quisiera decirlo así. Se siente como... No, como lo que dicen muchas personas. Como lo que nos dicen a los afroamericanos. Fue hace 400 años, supéralo. No lo siento superado. Y cuando digo está bien, pienso que se tendría que hacer más. Ciertamente no hay nadie a quien castigar penalmente en la actualidad, porque Timothy Meagher ya se murió.
Pero civilmente, sin duda existen bienes que debió heredar a sus descendientes o un patrimonio que muy posiblemente pueda vincularse a estas actividades. Como yo lo veo es que las personas que cometieron el crimen ya murieron y no sería justo heredarle un crimen a tus descendientes. Pero supimos lo del último barco. Sabemos que vendieron esclavos a otras personas y un contrabando de 100 esclavos podría generarte unos $150,000. $150,000 era mucho dinero en ese entonces, sigue siendo mucho. Entonces, si mi familia se hizo rica y sigue siéndolo con contrabando de esclavos, yo no querría... Bueno, eres un buen ciudadano, ya no tienes que ver con lo que hicieron tus antepasados, pero tienes el dinero. Y hay quienes querrían reparación de daños de tu parte, así que yo tampoco querría hablar. Hablamos sobre el Clotilda. Toda la vida, diario, y sobre el barco, el barco, el barco. Mi padre decía, necesitan aprender, necesitas saber, necesitas saber, necesitas saber. Pero no era algo de lo que yo hablara con mis amigas. Porque me daba vergüenza. Mucha vergüenza. ¿Quién querría hablar sobre ser capturada y ser traída así? Buenos días, ¿cómo está? ¿Un tríptico? ¿Le doy un tríptico? Habrá una celebración el 30 de mayo por el hallazgo del barco Clotilda. Sí. Ok. Ahí estaré, Gracias. sin duda. Gracias. Ok. Estoy orgullosa de hacer esto. Y no tengo miedo. No voy a acercarme a tu casa, ¿no? Me siento muy orgullosa de mi familia. Y no quiero decir odio, pero... odiaba estar involucrada antes. Pero me da gusto estarlo ahora. Porque lo necesito. Es hora de que me arremangue los pantalones y empiece a hacer esto. Ese es el aserradero de los barrios de Luis. Golf Number. ¿Sí? Es el alcalde de la ciudad de Mobile. Es su compañía. ¿Sí? Les aseguro que es algo que no tomamos a la ligera y trabajaremos para ser los mejores en esto. Bienvenido en nombre de la ciudad, el alcalde Stimson. Gracias, Walter. En Mobile decimos que nacimos para celebrar. Me siento muy seguro de decir que no ha habido una celebración más grande en Africa Town, ni tampoco en toda mi vida. Por lo tanto, como representantes de la ciudad, nos aseguraremos de hacer nuestra parte para que la emoción que nos llena hoy continúe en cada paso del camino hacia el futuro de lo que significa el Clotilda. Porque hay una historia que contar. Mientras estoy aquí hoy, quiero decirle a todo Mobile que en nuestros corazones ha iniciado la sanación. La gente se aleja de la esclavitud y de lo que representa. Ahora podemos abrazar el dolor que guardamos por la esclavitud durante tantos años. Creo que, así como no olvidamos el pasado, tenemos que ver hacia el futuro. Y tengo algunas cosas que decir sobre eso en cuanto tenga oportunidad. Gracias. Gracias. Atravesamos nuestra era de segregación, también la era de la integración. Y ahora entramos a una era de plenitud. Ok, gracias. Adiós. Sí, te veo por allá. Mi mamá dijo plenitud. Lo que sentí hoy fue un ciclo, como que volvimos al principio. Intento ser feliz con todo, pero también siento los niveles que están a punto de permitir que se lleven nuestra historia del mismo modo en que se llevaron a nuestra gente.
Están ocurriendo muchas cosas, muchas más de lo que se alcanzan a ver. Veo a gente en este nivel, en mi nivel bajo, creo que todos celebrando. Y veo el nivel alto aquí y me encantaría ir a hablar con ellos, las personas que se beneficiarán de todo el turismo. ¿Sí? Todo eso pasa. Y lo sabemos. Está bien, quiero que se beneficie la ciudad, claro, pero también quiero que nosotros tengamos el control. Recuerdo una vez, como agente inmobiliario, que me asustaba venir aquí con clientes, mostrar propiedades. Hoy no solo nuestra gente viene aquí, la ciudad está comprando propiedades. Eso es delicado. La comunidad va a perder algo, ¿verdad? Si no entienden eso, para cuando dejen de celebrar, será muy tarde. Va a ser otra parada turística que, como descendiente, podría visitar. Permíteme tomar mis lentes. Me gustaría que tuviéramos mucho más que ver en la transformación. No quiero ser parte de esto, quiero ser esto. Y no sé cómo poder lograrlo. ¿Quieres regresar por donde vinimos? Bakeridge Road o Birmingham Street. Sí, por los hijos. Es cierto. He intentado cuidarlo toda mi vida. Estuviste impresionante. ¿Qué? Te vi en una televisora mundial. ¿Sí? Alguien me lo envió. Desde Nueva York. ¿Quién te lo envió? Dijo, ¿conoces a la ilustre May Jones? No exageres. ¿Con quién hablaba? ¿En serio? Desde Nueva York. Tuvimos una entrevista con Richard del New York ¿De Times Fox? la semana pasada. Yo leo el New York Del New York Times. La primera persona te tuvo a los 43. ¿Eso salió en el diario del domingo? ¿En serio? Es verdad. Oigan, ¿ya tienen la agenda? Vale la pena determinar cómo y cuándo Chippewa Lakes obtuvo sus propiedades y cómo y cuándo se vendieron y a quién. Es información relevante para la historia de Africatown y deberíamos saberlo para entender las fortunas de los esclavistas versus las fortunas de los descendientes. Conocemos ciertas historias por nuestros amigos. Nos han dicho, esa era la tierra de mi abuela, o esa era la tierra de mi tío, o era de mi abuelo. Y en algún momento pasó a ser de Chippewa Lakes. Sabemos que Chippewa Lakes es el nombre del fideicomiso de la familia Meher, y su fideicomiso ha subarrendado tierras para los Stimson. Lo sabemos. Sí, no sé cómo se llama. Gulf Scotch Lumber compró tierras en algún momento. La persona de contacto en eso es Fred Stimson, y lo es para asuntos de impuestos. Canfor y Canadian Forestry compraron Gulf y Scotch Lumber, así que esa tierra debería seguir siendo de la familia Stimson. O podría seguir en manos de Canfor hasta hoy, no estoy seguro. Tenemos que asegurarnos de que la gente sepa lo que está pasando en su comunidad para que puedan sacar lo mejor de todo esto. Si se hace bien, puede ser muy redituable para todos. El Museo del Linchamiento en Montgomery abrió hace un año y la ganancia bruta en torno a la apertura superó los $1.000 millones. ¿Qué? ¿1.000 millones? Sí, $1.000 millones en un año. Si hacemos las cosas bien. Exacto. Confío en que Mobile saldrá bien. Creo que esta comunidad tiene mucho que decir. Sí, Muchas personas así la es, van a escuchar. Así es. Cuando camino, me gusta caminar mucho, en especial en ciudades como Montgomery. ¿Sobre qué huellas estoy caminando? Que recorrieron esto antes y que no tuvieron los privilegios que tengo. Ellos hicieron posibles los privilegios que tengo. Nunca voy a conocerlos, pero sé que caminaron por aquí. Los afroamericanos somos una sola comunidad, más en el estado de Alabama. Si hablas de Mobile y Montgomery, Selma, Birmingham, Huntsville, están conectadas porque en el pasado dependimos unos de los otros. Oremos por Dios nuestro Señor. A veces uno se pregunta,
Las personas vienen a ver y ¿qué hacen? Muchas veces la prueba no es venir, es lo que hará salirte. Por desgracia, muchas personas dirán que vinieron, pero la pregunta es ¿qué hicieron después? Se vuelve otra forma de entretenimiento. Muchas de las personas que vienen, seguro, fueron bendecidas más allá de la imaginación. Esto es solo un episodio en sus vidas, unos segundos, y no harán nada con él. No harán nada con él. Bueno, en fin. Esto es... Me da vergüenza esto, pero... Esto es un hibisco. Estos 4 robles se plantaron en 1848. Los atiende la municipalidad. No podemos hacerles nada a los árboles sin permiso de la ciudad. Pero es una propiedad privada. Así es el asunto aquí. Vivo justo enfrente del gran Gus Meher y conocí a su hijo Gus. Es más grande que yo, pero tenían una casa que era grande pero sin ostentaciones, y sus autos eran antiguos y tenían un pequeño invernadero atrás y cultivaba orquídeas. De eso hablaba todo el vecindario. No los consideraba personas ricas, los concebía como personas excéntricas del sur. Luego empezamos a escuchar sobre el Clotilda y a nadie le sorprendió que uno de los Meher hubiera hecho eso. Y pensé, conocí bien a mi abuela y a mi abuelo y a mi tatarabuelo y a mi tatarabuela. Cada uno poseía 100 esclavos. Yo no lo haría y me avergüenza. Siento culpa. Nos criaron haciéndonos creer que nuestros antecesores confederados fueron valientes y gallardos, y nunca nos dijeron que la confederación debía mantener la esclavitud. Nos enseñaron a admirar al general Lee. Generalmente los perdedores aceptan el hecho de que perdieron. No nombran escuelas con Joseph Mengele o los nazis u otras causas perdedoras. No nombran colegios con generales perdedores. Pero en el sur sí. La causa se perdió, pero la confederación regresará. Esa fue nuestra leche materna. Parte de la complejidad de crecer en el sur y vivir en el sur es que eso habita en el fondo de ti. Lamentamos mucho que nos separen a unos de otros. Extrañamos nuestro hogar. Nos alejaron de nuestro pueblo. Pasamos 70 días cruzando el mar desde suelo africano. Y ahora nos separan a unos de otros. Y lloramos. No podemos evitarlo y por eso cantamos. Nuestro pesar es tan grande que casi no podemos soportarlo. A veces pienso que morí mientras dormía soñando con mi mamá. Dios mío.
Siento emociones encontradas. Siento muchas cosas distintas. Camino por la casa y me siento aquí y me pregunto por qué es histórica esta casa. Me hace feliz venir aquí porque siento que al entrar me siento en sillas que tal vez mis ancestros no tuvieron y durmieron en esta casa y siento que las imágenes en los pasillos es como si me dijeran, tú no perteneces aquí, ¿a qué viniste? Incluso una pintura me dice, estás en mi casa y sabes que no perteneces aquí. Pero como ahora entro por la puerta de la casa, cuando entré por primera vez por esa puerta inmensa y vi las pinturas en la pared, sentí que el lugar era horrible. Y tal vez algo bueno resultó de esta casa, pero la mayoría fue un infierno. Todo eso es lo que siento en esta casa. Mobile no quiere olvidar su historia. Y mientras puedan mantenernos a nosotros aquí, a mi gente de nuestro lado, sin prestarle atención a ellos, todos estarán felices. Me alegra ver a todos esta mañana. Lo van a pasar muy bien. Es el comienzo de algo maravilloso. Y ustedes son parte de este comienzo. Son los primeros, pero no los últimos. Por desgracia, tenemos una estadística triste en nuestra comunidad. Nuestra población joven rebasa a otros grupos en términos de ahogamientos. Y eso puede prevenirse aprendiendo habilidades muy simples. Aquí estaremos enseñándoselas y espero que en cuanto aprendan esto, se vuelvan más conscientes y tomen las decisiones correctas y se vuelvan competentes en el agua. Si son buenos nadadores, podrán convertirse en buzos y de nuevo no solo el mundo será suyo, también el universo. Es un entrenamiento con una misión clara en la mente. Lograr que estos jóvenes se reconecten con el agua, con su entorno marino. Se espera que se conecten con las misiones más amplias que gravitan alrededor de Clotilda. Que se involucren en ese proyecto, que lo documenten y cuenten esa historia. ¿Por qué querríamos aprender a bucear? Tenemos que restaurar la memoria ancestral y reconectarlos de nuevo con esa memoria. ¿Qué otras profesiones pueden estudiar siendo buzos? Ok, está bien. Eso funciona en el escenario, no sé. Eso estorba. Una a cada lado. Sí, sé que te expulsaron de ahí. ¿Polly Allen? Sí, mi abuelo era el líder. Tippin Williams. Sí, exacto. Tippin Williams. El Canal 5 quiere entrevistarte antes de empezar. Creo que no, ahora no. Lee Centel de la Oficina de Gobierno. Un placer, Darron Patterson, presidente Señor de la Patterson. Asociación de Descendientes del Clotilda. El gobernador me envió a presentar este libro sobre historia afroamericana. Cuénteme sobre su gorra. Mi gorra es mi pedazo de fama. Mets de Nueva York, 1969 ganaron la Serie Mundial, haciendo el último out en una Serie Mundial. Pero mi corazón está con esta comunidad. Personas como Timothy Meagher tenían la idea de que era su derecho hacer lo que hicieron, que era su derecho como hombre y su derecho como hombre blanco. Historiadores y buzos descubrieron recientemente la ubicación de los restos del legendario barco. Por lo tanto, como gobernador de Alabama, por la presente proclamo el 8 de febrero de 2020 como Día de Honor a los Descendientes del Clotilda. ¿Cómo se llama? Robert Lewis. Louis de... ¿Él es Michael Foster? Descendiente del Capitán Foster. ¿En serio? Sí. Yo soy de los descendientes de Cotton Lewis. Es un placer. Igualmente. Adivina quién es él. Ni idea. Te lo presento. Mike Foster. Hola, Mike. Mucho gusto. Es descendiente de los Foster. ¿Está bien? Ya sabes, de William Foster.
Sí, 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 sí. William Foster es primo hermano de mi familia. Soy Gary Lumbers. Perdón, ya no alcanzo a escuchar bien. Cuando Kodjo comentó sobre unas gemelas, las dos pequeñas de las que habló, Mary es mi madre. ¿En serio? Sí, sí. Yo soy Ben Rains. Mucho gusto. Se siente raro porque un pariente mío ocasionó todo esto. El poder venir aquí y ser recibido así. Mi esposa dijo, Sí. le dije que no vendría si no me invitaban, pero Tienes razón. hablé con Darren. No iba a venir si al momento de entrar las personas empezaban a lanzarme piedras. Si salimos a las 7, a las 10 estaremos de vuelta en el muelle. ¿Iremos en bote? Sí, sí, solo así se llega. ¿Es en serio? Sí, está a la mitad del pantano. Hay que ir en bote. Así lo encontré. No puedo creerlo. Gracias. ¿Quieres ir? Sí. Bien. ¿Y cómo te llamas? Ben. Ben, soy Gary. Soy quien encontró el barco. Ok, sí, sí. Hecho. Todos me dicen Pau Wow. ¿Sí? Sí. Esto es algo histórico. Lo es. Vamos a ir por aquí. Pasaremos por la isla Gravin y cruzaremos por este lado y llegaremos hasta acá. Veamos, ¿podría pasar de este lado? Este bote tiene una sola velocidad. Estamos en donde ocurrió la última batalla. No es parte del parque estatal porque el parque es del estado. ¿De quién es esto? Adivinen. Los Maher. Los Maher son dueños del último sitio de la guerra civil, donde las tropas de color ganaron la batalla decisiva. Llegaron aquí de noche. Creo que todo pasó alrededor de las 8 de la noche, porque cenaron en el barco de vapor hasta que llegó. Fue su coartada. Dijeron que cenaron como a las 9. Sí. He oído muchas cosas sobre este barco. Oí que el barco estaba por aquí y que lo quemaron y que saltaron del barco gritando entre un alboroto. Pero había muchos desaparecidos, ¿no? Como para poder saber toda la verdad. La verdad genuina. En algún momento creímos que fueron solo los Kiwi y los Allen los únicos que habían bajado. Y ahora descubro que bajaron los 110. En algún momento deberían contar esas historias, aunque aclaren que fueron incorrectas. Correcto. Habría que seguirlas compartiendo, Sí. porque a veces en esas historias hay retazos de verdad. Bien. Y algún día alguien investigará algunas de esas declaraciones. Eso es importante. Sí. Necesita existir un grupo oral de historia para que Sí. se pueda seguir transmitiendo. Sí. ¿Y su familia llegó a hablar sobre esto? No sabíamos. De eso hablo. Es un momento histórico. La última vez que un Foster y un Lewis estuvieron aquí fue esa noche. En serio. Qué impresión. ¿En dónde estás, Darren? Aquí estoy. Ven acá, eres un Lewis. Un Allen, lo olvidé. Sí, un Allen, un Lewis y un Foster. Sí. Ok. Es un momento histórico. Sí, la última vez. Sí. Muchas gracias, te lo agradezco. Sí, No sé y- si hay más escrito sobre esto, pero lo que he leído es que Kodjo habló sobre la forma en que William Foster los trató en el barco. Obviamente las condiciones eran inaceptables y degradantes, pero sonaba como si sintiera alguna especie de respeto. Lo que dijo es que era un buen hombre. Pero no dijo eso de Timothy o de Burns. De hecho, dijo lo opuesto, que Burns fue un hombre malvado. Esas son las únicas declaraciones que casi no he visto sobre el personaje de William Foster en términos de lo que dijo Kodjo, que los trató bien. Obviamente no hay razón para hacerlo, porque nunca debió hacer eso. Bueno. Era ilegal y lo hizo. Es que
Y es por lo que me gusta leer sobre esto. Si bien estuvo involucrado, es bueno saberlo. Para mí es difícil hacer una diferencia cualitativa en la forma de tratar a un esclavo. Vas al fondo y eres un esclavo. Además de ser un negocio, solo intentaba cuidar de su inversión. Sí. Así es. Un buen amo, un mal amo, es lo mismo en mi libro. Sí, es un tema difícil y delicado. Es un trago muy amargo de la forma en que lo veas. Sí. Lo es. ¿Cómo estás? Hola, vengo a dar una vuelta. No hay problema. ¿En dónde están enterradas las otras personas del Clotilda? ¿Aquí? ¿Cuántos hay aquí? No tenemos un número exacto de cuántos hay. Se enterraron a muchas personas aquí y no tienen nombres ni pudieron pagar por su lápida, así que se perdieron en la historia. ¿Y dónde está Cujo Luis? Aquí está. ¿Aquí es? Ok. Ok, gracias. Por cierto, leí el libro. ¿Qué le pareció? Es una historia muy triste. Incluso después de su muerte, sus hijos continuaron muriendo. Es una historia terrible. De niño yo también creí que la historia era triste. Hoy, como digo, se ganó todo por lo que él luchó, porque seguimos aquí. Todos sus descendientes siguen vivos. La mitad de nosotros ya no somos Lewis, pero aún hay parientes de Cujo Lewis. Así que ya no me da tristeza esa historia. Antes lloraba, pero ya no. Él ganó. ¿Eres descendiente de...? Sí, soy Emmett Lewis. ¿En serio? Sí. Mike Fitzgerald. Escribí una historia de emancipación en móvil y hago un viaje de investigación. Qué bien, ya hay muchas personas que empiezan a saber sobre esa historia. Sí, está en las noticias. Excelente. Qué bien, increíble. Gracias. De nada. This history will go on, and I give you this is my prayer that you love your history enough that you want to tell it everywhere you go. And one of my legacies would be Piensa en cómo la querrías. ¿Cómo querrías contar tu historia? Imagina que estuvieras curando tu historia. Y luego piensa en tu comunidad y pregunta, ¿qué puedo hacer para que piensen así? Es el teatro de Oprah Winfrey, donde hacemos programas públicos. Y adelante está nuestra exposición temporal. Tenemos una exposición abierta de la Primera Guerra Mundial. Imaginen como si Cujo y el resto, que fueron traídos desde el interior, vieran el océano por primera vez. Luego colocamos imágenes de la época de los fuertes. Fuertes, 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 fuertes. Vaya. Queremos que las personas vean la historia como fue, como en Africa Town. En lugar de pintar en ese sentido genérico de africanismo en Estados Unidos, si eres africano eres esclavo, mostramos lo que pasó al inicio de lo que después sería Estados Unidos. Porque es la historia americana contada por la gente afroamericana. Si ves por Estas aquí, piezas son maravillosas. hablamos de que los afroamericanos no se recostaron a que les pasara la vida por encima. No, esa mujer Belinda demandó después de obtener su libertad, demandó para que le pagaran Demandó todo su para que le trabajo y pagaran. ganó. Sí, y ganó. ¿En dónde escuchas esas historias? Por eso lo que están haciendo es importante para que las personas conozcan esas otras historias. No solo se trata de la brutalidad, es historia americana. ¿Qué ocurrió para que esta nación existiera? Sufrimiento humano y el poder del espíritu humano. Resistencia, resiliencia, supervivencia.
Esta familia fue esclavizada en Carolina del Sur. Obtuvo su libertad al final de la Guerra Civil. Lucharon por mantener su derecho al voto. Tuvieron confrontaciones con el clan, mataron a algunos miembros y se fueron a territorio indio. Este hombre, con sus hermanos y su primo, su suegro y su padre, tienen 120 hectáreas de tierra, un hotel, un banco, un teatro y una cadena de tiendas departamentales, incluyendo una que estaba en Tulsa en 1921 y fue quemada en la masacre racial de Tulsa. Y esta familia es mi familia. Es mi familia. ¿Ahora entiendes por qué ahora hablo de ti? No puedo creerlo. Personas prominentes. Sabrás que entiendo bien lo que sientes en cuanto a tu historia. Y piensas, ¿qué hago con esto? Nosotros concebimos la historia de cierta forma. Sí, claro. Pero al unir los cabos sueltos, mira cómo ven las personas el video. No son afroamericanos. Si esto pasara en Mobile, que la apreciaran como las personas aquí, en Washington y Montgomery. Montgomery es solo un nombre. Lo sé, Jocelyn. Sé que Mobile tiene un toque único, pero las personas decían antes, nadie querría oír esta historia y mira a todas las personas aquí. Y ocurre. Sí. Ok, entiendo, sí. Tienes Sí, mucho voy a hacer trabajo que hacer en casa. Sí. Pero podrás hacerlo. Es un espacio con muchas cosas que asimilar. Así que vienes aquí a sentarte para estar contigo misma y reflejarte en la historia. Cuando vuelvas a casa, piensa en eso contigo, lo que te gustaría hacer, cómo contar la historia, qué cosas le emocionan a tu familia. Espero que puedan apreciarla así y que las personas vayan a visitar. ¿Te imaginas una estatua de 60 metros de alguna figura u objeto? Sí, es posible. Es posible. Hay que pensar en grande. Hay que pensar en grande. En nombre del Estado de Alabama, la Comisión del Condado de Mobile y la ciudad de Mobile, les doy la bienvenida a la ceremonia inaugural en Africa Town de la nueva Casa de Cultura. Respiren. Exhalen. Una vez más. Respiren. Exhalen. Vamos a hacer eso un tiempo para acostumbrarnos a respirar bajo el agua. Va a cambiar este lugar. Charlie tiene la idea de colocar 2 máscaras de 6 metros de altura junto a la chimenea, una viendo hacia allá y la otra viendo hacia acá, como el Arco de San Luis. No habrá duda de saber dónde estás al verlas. Nunca imaginé que mi vida sería así de emocionante, porque es emocionante. No sé qué pasará después. Se supone que uno no debe saber lo que pasará después, pero ya quiero verlo. Ya quiero saber lo que pasará. Sí. Y da miedo respirar. No, es muy fácil. ¿No sientes que te dará un ataque de pánico así? Al entrar al agua todo se vuelve más ligero. ¿En serio? Casi no vas a sentir tu peso. ¿De verdad? Adquieres flotabilidad neutral. Significa que los pesos son iguales. Es como flotar. Le cuento a mis hijas por lo que luchó Kodjo. ¿Él estuvo en el Clotilda, papá? Sí, mi vida. ¿Qué dice aquí? Ya te sabes el nombre del barco, ¿no? Está pintado en la pared, ¿verdad? Está pintado en la pared. Les gusta oír cómo Kodjo jugaba con sus nietas. Les gusta oír las historias de cuando Kodjo tenía un pórtico lleno de niños al despertarse. Esperaban a que saliera por la puerta.
Mi único miedo es que no se cuente la historia de mi gente. Cae este puente, así se ve ahora. Esta es la zona que hay abajo del puente. Esta es la ilustración de todo lo que se puede hacer. Esto se puede hacer. Todos son monumentos. Este bastón, muchas personas dicen que los espíritus viajan a través de la madera y otras cosas para que no olvides a los miembros de tu familia que te ayudaron a recordar lo que te han enseñado. Los descendientes. You may leave and go to Halifax, but my slow drag will bring you back. Well, you may go, but this will bring you back. I've been in the country, but I moved to town. I'm a Tolo shaker from my head on down. Well, you may go, but this will bring you back. Some folks call me a Tolo shaker. It's a doggone lie. I'm a backbone breaker. Well, you may go, but this will bring you back. I was in a big crowd, and I learned it in the evening during the crowd, and can't exactly remember who did teach it to me, but I learned it from the crowd, most from one. Black gal, keep on grumbling. New pair of shoes, Lord, a new pair of shoes. I'm going to buy her shoes and stockings, slippers too, Lord, slippers too. When I get in Illinois, I'm going to spread the news about the Florida boys. Shove it over. Hey, 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 can't you line it? Oh, shack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack. Can't you move it? Hey, hey, can't you try? Eat him up whiskers, he won't shave. Eat him up body lights, he won't bathe. Shove it over. Hey, hey,
can't you lie there? Oh, shack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack. Can't you move it? Hey, can't you try? Oh, the rooster chew tobacco, the hen dip a snuff. The biddy can't do it, but he struts his stuff. Shove it over. Hey, can't you lie there? Oh, shack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack. Can't you move it? Hey, can't you try? Yeah, I'm a woman walking across the field. A mouth exhausting like an automobile. Shove it over. Hey, can't you lie there? Oh, shack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack. Can't you move it? Hey, can't you try? The captain got a pistol, he tried to play bad, but I'm gonna take it if it make me mad. Shove it over. Hey, can't you lie there? Ah, shack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack-a-lack. Can't you move it? Hey, can't you try? This is again for lining. This is the lining rhythm. Now, where is the movement? When they say shack-a-lack-a-lack-a-lack, they're getting ready to pull back, and when they say they show the rail.